buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Quien les acompaña, Sorienmi González. Les recuerdo nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram y cuenta @Sorienmi, donde pueden colocar todos sus comentarios, preguntas, interactuar con nosotros y con nuestro invitado, que para esta jornada nos acompaña Luigi Picella, quien es el presidente de Econindustria. Es un placer que nos acompañe en este espacio de Argumentos. El placer es mío y muchísimas gracias por la invitación y feliz tarde para todos. Bien, justamente para hablar, como lo hacemos de argumentos, de diferentes puntos de vista, de lo que es parte de las noticias, de la actualidad y precisamente desde el sector industrial, y que justamente la semana pasada, el 20 de febrero, publicaron pues su encuesta de coyuntura, saber cuáles son las cifras, qué es lo que registran para este último trimestre del 2024, que son las cifras que manejan desde esta encuesta que realizan. Sí, en primer lugar es bueno destacar lo siguiente. Estamos analizando el cuarto trimestre del año 2024 y lo que ocurrió en el año 2024 comparándolo con el 2023. En nuestra encuesta tenemos 39 años ya haciéndola. Una es cualitativa es percepción, se le pregunta a los industriales, ellos te dan su percepción, y después una que es data dura, que es cuantitativa. No te pregunto tu percepción, sino simplemente tú me das las unidades que tú produces en ese trimestre. Y el sistema automáticamente te lo compara con el mismo trimestre del periodo anterior y viceversa en el acumulado del año anterior. ¿Por qué hacemos la encuesta y qué nos permite determinar ella? Bueno, en primer lugar, ¿en qué situación está el sector industrial? Es la manufactura privada nacional. En segundo lugar, qué sectores tienen crecimiento, cuáles no lo tienen. Y a veces ocurre que un mismo sector puede tener un crecimiento y por tipo de industria, es decir, pequeña, mediana o grande, hay una diferencia. Adicionalmente a ello, determina cuáles son los factores que inciden, si están siendo repetitivos y si los correctivos que hemos tomado anteriormente se ven reflejados allí. No solo ello, sino nos permite determinar con las relaciones, con la incidencia, con la influencia que tiene con industria, sentarse con el poder decisor de manera tal de que alguno de estos factores se corrija. Dicho esto, te puedo decir a nivel de resumen qué trae la encuesta. Y voy a comenzar, lo hice también en la rueda de prensa y lo quiero hacer así, identificando cuáles son los factores que inciden en la industria nacional. En primer lugar, se mantienen los excesivos tributos fiscales y parafiscales. En segundo lugar, tenemos la competencia con los productos importados, pero también muy cerca de allí un tema con el abastecimiento de combustible. Tenemos un tema con la parte crediticia, incertidumbre política, aunque baja, aparece allí, y después el entorno macroeconómico. Y bueno, la gran pregunta... elementos. Seis. Que son los principales. Esto no quiere decir de que ellos no vayan rotando de trimestre Los que en trimestre. más inciden. Son los que más inciden y tú lo que identificas es cuán repetitivos están y si los correctivos que hemos hecho, por qué no desaparecen o siguen estando allí. La pregunta, dicho esto, es ¿qué ocurrió entonces con la industria? A pesar de lo que te estoy nombrando, ¿hubo crecimiento? ¿Se mantuvo las expectativas de crecimiento? ¿Y qué pasará para el próximo año? A nivel de resumen te puedo decir que la industria nacional privada crece en 9.5% el cuarto trimestre del año, y también cuando vemos el acumulado tuvimos un crecimiento en el año 2024 de 16.8%. Estas cifras que te estoy dando son en promedio, no quiere decir que todos los sectores hayan crecido o no, y no quiere decir que los tres tipos de industria que nosotros tenemos, pequeña, mediana y grande, hayan crecido. Claro, no aplica para todos los porcentajes ni todos los sectores de la misma forma. Tal cual. Entonces, en ese particular te puedo decir, cuando separamos a lo que es la industria pequeña, mediana y grande, ella decrece en este cuarto trimestre un 7.7%. Cuando lo llevas al año, te puedo decir que la pequeña industria al menos quedó, como nosotros decimos en nuestro argot popular, tabla, ni ganó ni perdió. Entonces, ¿qué quiere decir esto en particular? Bueno, hay que dedicarles a ella en particular algunas políticas públicas para que ella se identifique y, como nosotros hemos llamado, pase al lado derecho de nuestra gráfica, que es la parte positiva de nuestra encuesta. ¿Cuáles podrían ser esas políticas que aplique precisamente para ese sector o para este sector de la industria que menciona que ha decrecido? Bueno, es de todo un poco. En primer lugar, la pregunta es por qué si dentro de un sector y ella está ubicada ahí, por qué ella no crece y la mediana y la grande sí. Ahí hay varios factores. En primer lugar, tienen un pulmón financiero mayor que la pequeña.
En segundo lugar, se diversifican más rápido. En tercer lugar, tienen una mayor distribución y llegan a todo el país. Y después de ello, evidentemente sí les repercute lo que es la competencia con los productos importados en demasía, porque ella está más débil, es más pequeña y logra ser menos productiva que las demás. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en primer lugar y por qué están estos factores allí? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para el próximo trimestre y para enderezar esto? Bueno, uno de los principales factores que allí están y que nosotros o los industriales vienen encuesta trimestre a trimestre ratificando es el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales. La pregunta es, ¿por qué nosotros decimos que hay excesivos tributos? Y resulta que en el caso de Venezuela, 60 bolívares de cada 100 de tu utilidad son dirigidos a impuestos. La pregunta es la siguiente, entonces, bueno, ¿por qué tú dices que eso es excesivo? Cuando lo comparas con el resto del mundo y Latinoamérica, allí es donde tú ves la diferencia y tenemos cerca de 20 puntos de diferencia con respecto a los otros países. Esto te encarece y te resta competitividad. Al igual que hay una parte positiva, y lo hemos dicho, que no nos compete a nosotros, pero sí a la parte de recaudación tributaria, te puedo decir que hubo un récord de recaudación en la parte tributaria. El CENIAT, en lo que es la renta no petrolera, alcanzó los 12.000 millones de dólares. Esto, te quiero decir, es positivo, pero se están dando las condiciones de manera tal de que la presión tributaria disminuya y haciendo propuestas de manera tal de seguir recaudando más, pero no por la vía de aumentar impuestos, sino disminuyéndolos incluso y ampliando la base de contribuyentes. Hemos hecho varios ejercicios y eso es uno de nuestros argumentos, como tu programa, en donde decimos que sí, que bajando los impuestos y ampliando la base de contribuyentes, tú puedes recaudar más. Una de las propuestas que nosotros tenemos allí es el tema del IVA, que va en tres aristas diferentes. Una de ellas es hacer la declaración y el pago en vez de quincenal, mensual. ¿Por qué? Esto evidentemente se justifica por lo siguiente. Los industriales en su mayoría otorgan crédito y resulta que no es sencillo. A veces en 15 días tú no has recaudado el impuesto cuando tienes que pagarlo y es una erogación que tú tienes que hacer automáticamente y esto te afecta el flujo de caja. En segundo lugar, tenemos un crédito fiscal que está en libros. Es como que tú tuvieses un activo pero que no lo puedes usar. Este crédito fiscal resulta porque los contribuyentes especiales hacen retenciones en los pagos de un 75% y cuando terminas la operación queda un crédito fiscal, pero que no lo puedes usar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? En primer lugar, disminuir esa retención en vez de 75% a 50%. Esto disminuiría el crédito fiscal, pero la parte bonita, como nosotros decimos, es déjame usar ese crédito fiscal en los mismos pagos que yo te tenga que hacer a ti, al organismo recaudador, de manera tal de oxigenar lo que es el flujo de caja de todas las empresas. Si hacemos esto, nosotros estamos contribuyendo, digo nosotros o todos, o se está propiciando, se está incentivando la formalidad. Porque a veces, ¿qué sucede? Que cuando estás en esa situación, porque aquí hay dos formalidades, una informal y otra informalidad dentro de la formalidad, es que ¿cómo haces para pagar un tributo que tú no lo has recaudado? Y si vas a él, te va a quedar una parte que no la puedas usar. Entonces, esa es una de las propuestas que estamos haciendo, de manera tal de que se incentive a la formalidad. Otra de las cosas que estamos diciendo para continuar con el crecimiento que nosotros hemos tenido desde el año 2021 como sector hasta ahorita, es el tema de la competencia con los productos importados. Existe una ley que inició en el año 2018, donde evidentemente allí se les quitaron los aranceles y todos los pagos que tú hacías por los productos importados. Después de ello hubo una renovación y quedaron muchos productos terminados exentos de una u otra forma. ¿Qué quiere decir esto? En muchos casos o bien no pagan el arancel, es decir, un impuesto por lo que entra, o bien no pagas el tope que siempre se pagó. En este decreto se vence el 31 de marzo y ahí lo que nosotros aspiramos, creemos y queremos es que se eliminen todas esas exoneraciones que allí se dan de manera tal de que compitamos en situación de igualdad. Es decir, bienvenidos los productos importados, pero paguen lo que tengan que pagar. Por último, en este particular, ayude a la producción local. Tal cual.
en este particular también, bueno, es el tema de sustitución de importación por producción nacional. El primer comprador es el Estado y si se planifican las compras, nosotros vamos a avanzar en ese particular. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando sobre estas cifras de crecimiento y, como decía, estas políticas que son necesarias aplicar para aquellos sectores que no han reflejado las mismas cifras de crecimiento, en el caso del sector de la mediana industria. Ustedes no se muevan de argumentos. Continuamos en nuestra entrevista en Argumentos con Luigi Pizzella, presidente de Conindustria. Hablamos de las cifras que pues, registraban en este trabajo de investigación que presentan en la encuesta de coyuntura. Y ahí también reflejaban parte de que la producción industrial registró su mejor año en más de una década, con un crecimiento de 16.8% en el 2024. Cifras de crecimiento y que a veces también generan dudas entre la población, porque entonces, bueno, dicen, bueno, hay unos sectores que han decrecido, pero hay otros que crecen. ¿Cómo aplican estas cifras realmente de crecimiento y que la audiencia pueda entenderlo? Vamos a hacerlo como un ejemplo, pero hasta claro, para después ir a los sectores. Nosotros durante 7 años perdimos 76% del PIB. Y vamos a decirlo que Venezuela sea una persona y perdiste 76 kilogramos de 100. Arrancamos en el año 21, cuando se detiene la caída, con 24 kilogramos de peso. Y hemos venido creciendo sostenidamente. ¿Y sabes a cuánto alcanzamos a nivel de kilogramos en el año 2024? A 30 kilos. ¿Sí? Si yo te digo que vamos a crecer y nuestras proyecciones de crecimiento para el año 2025 van a ser 10%, tú vas a crecer 10% de 30. ¿Sí? Entonces te vas a encontrar en unos 33 kilos aproximadamente. Este es un ejemplo para que se vea dónde estamos. No estamos diciendo que estamos ya recuperados, lo que estamos diciendo es que sí tenemos crecimiento. Pero no es solo que yo lo diga. Y yo llamo la atención a los que nos ven, a ti en particular, y nos recordemos en el año 2020, cuando ibas a un automercado y no había mucho que comprar y no había variedad. Hoy, usted va a un supermercado y con producción nacional, no solo tienes diversidad en la oferta, sino diversidad en los precios y nos hemos multiplicado en variedad de productos. Eso refleja lo que hoy estamos hablando. Dicho esto, ¿qué sectores vienen creciendo de una manera sostenida y cuáles son los que han alcanzado un mejor crecimiento? Bueno, hay 3 sectores básicos que están allí, que han tenido crecimiento a lo largo de estos años. Es el sector de alimentos, bebidas, cuidados personales y el sector farmacéutico. Incluso farmacéutico es el que alcanza un pico en este año 2024, que está alrededor de un 35%. Sí, 35.3%. Muy bien, gracias por la acotación. ¿Y por qué? Bueno, porque el 60% de nuestros ingresos, en primer lugar, los dirigimos a alimentos. En segundo lugar, al tema de salud. Lo que te vaya quedando lo diriges al resto de los otros sectores. Pero también los sectores que giran en torno a estos dos, que los alas, es decir, que son proveedores de ellos, como un empaque, como una bolsa, como aluminio, pare de contar, bueno, son alados en este crecimiento. Entonces, en ese particular, estos son los sectores que vienen acompañando el crecimiento, pero también la pregunta, y que muchos nos están haciendo, bueno, entonces, ¿qué sectores no han crecido? Bueno, hay un sector que es confección y calzado, textil, confección y calzado, que tiene decrecimientos consecutivos. En esta oportunidad y en este cuarto trimestre por lo menos queda parejo, pero no logra compensar la caída que traía al final del año. Porque, bueno, básicamente la competencia de los productos importados aquí afecta en demasía y es un tema de calidad también. Pero la calidad hoy en día va acompañado con el bolsillo. Si tú no tienes tus ingresos necesarios, pues optas por un producto de menor calidad. Después tenemos algunos otros sectores, pero hay un sector que sí necesita una atención inmediata, es el tema de las que producen o trabajan con materiales de fundición y metálico. Ella también está allí y hay que dedicarle a estos dos sectores. El sector construcción también, en cierta parte. Claro, lo que pasa es que construcción no nos compete a nosotros porque es la industria manufacturera, pero esta la mueve, en principio,
la diversidad de productos que se hagan allá en la CBG, pero también te habla el sector petrolero. En la misma medida que produzcas más, ellos van a ser utilizados porque ellos fabrican las piezas que necesitan en la extracción de petróleo. Entonces, es como complejo, pero evidentemente sí se pueden ir resolviendo. También uno de los factores que tenemos acá es el poder adquisitivo, que no aparece en este momento en esos 6 factores. Siempre aparecía, pero como te digo, tienes que evaluarlo a nivel de trimestre. No quiere decir que haya desaparecido, sino que estos son los que son más nombrados por los encuestados. Claro, ese último trimestre. Claro. Y hay una parte positiva también. Fíjate que nosotros hoy alcanzamos un 48% en la utilización, en la capacidad instalada del total que debería ser 100%. Pero veníamos, ¿sabes?, del año 2021 en 19%. Hoy estamos en 48%. ¿Es suficiente? La respuesta es no. Porque te vuelves a comparar con los países industrializados de América Latina. Brasil y Colombia trabajan cerca de un 80%, o alrededor de un 80%. Brasil y Argentina un 66%. Esto te hace ser más eficiente. Cuando tú utilizas una máquina que puede hacer 100 chapas y estás haciendo 48, no te haces eficiente, porque tienes que amortizar tus costos fijos entre la cantidad de chapas que estás produciendo. Y el gasto fijo va a ser igual. Es decir, tú vas a pagar el mismo alquiler, así produzcas las 100 chapas o produzcas las 48. Y te resta competitividad. Hemos hecho un avance, pero nuestro norte es llegar al 80%. En los años que nos permita llegar allí. Sí, justamente eso le iba a preguntar, que a veces las personas, bueno, escuchan, nuestra meta es llegar al 80% y dicen, bueno, ¿cuándo va a ser eso? ¿Para este año? Y muchas veces, bueno, es un crecimiento que necesita pues un plan progresivo. Claro. Te estoy diciendo que nuestras expectativas, o no te lo había dicho, las expectativas de crecimiento no las habíamos todavía hablado. No hemos avanzado hacia allá. Estamos todavía con las cifras que tienen. Y ahora llegamos acá. Entonces, sí tenemos expectativas. No sé si nos hay chance en este bloque o en el próximo, pero igual las expectativas de crecimiento también las tenemos apalancadas ¿con qué? Con ir solucionando los problemas que ya te dije anteriormente, pero también, como lo hemos mencionado y lo voy a recalcar, es para nosotros un orgullo representar al sector industrial, porque a pesar de estos factores que están acá, incluso el crédito, que para nosotros es fundamental, el crédito viene creciendo. Este año crece 60%, en el año 2023 crece 60%, 69% para ser más exacto. En los 2 años, en dólares, la cartera de crédito ha subido, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Ella representa un 2.4% del PIB total. Y la pregunta, y lo que nosotros hemos hablado acá, ¿cuánto debería estar? Entre 13 y 14%. Un avance, en el año 2023 cerramos en 1.6%, ahora estamos en 2.6%, es decir, sí ha habido un avance. Y también el otro problema que tenemos ahí es un tema a nivel de macroeconomía, que la inflación tiene que estar baja para que el costo del crédito no sea tan alto. Entonces, son 2 cositas que tenemos allí, insuficiencia en los créditos, pero también lo que cuesta pagar un crédito. Entonces, eso ha venido aumentando, pero tienen que crearse las condiciones o que los organismos multilaterales puedan entrar al país de manera tal de oxigenar la banca y permear el crédito. Pero para los empresarios, para los industriales, no, también para el consumo, para que tú con una tarjeta de crédito, si sabes lo que es una tarjeta de crédito. Sí, claro, desde mi generación no he tenido la oportunidad de hacer uso de tarjetas de crédito. Ahorita otra vez están saliendo, pero ¿qué hacíamos nosotros con esa tarjeta de crédito? Mira, no solo teníamos una tarjeta de crédito que tenía un cupo que te permitía bajo cualquier eventualidad cubrirlo, inclusive ir a una clínica, sino tenía un extra crédito especial que tú podías comprar incluso hasta una línea blanca. Eso estimula lo que es el consumo. Bueno, para allá a dónde vamos, hoy sí hay unas tarjetas de crédito que varios bancos han emitido, han sacado, es como la tarjeta de débito igualito, solo que te financias con ellos y te daban créditos rotativos de 36 meses. Para ello tenemos que ir, evidentemente depende también del entorno macroeconómico, de que las finanzas del Estado se vayan compensando y obtengan mayores ingresos que sus gastos, equilibrar la inflación y después de ahí estabilizar lo que hablamos a nivel de inflación nacional, pero para ello, como lo hemos dicho, tienen que crearse mayores condiciones, aumentar el ingreso del Estado como lo es el ingreso petrolero y después avanzar. Claro, son diferentes factores, como usted dice, bueno, que siguen incidiendo allí y que los diferentes especialistas en la dinámica económica
siempre mencionan eso, que hace falta dar ese oxígeno a las empresas, a la parte del sector industrial, y viene precisamente de eso, del financiamiento y del tema del crédito, y que es uno de los factores como que sigue haciendo falta que esas políticas, bueno, como decía, continúen para que ese crédito realmente pueda ser significativo y pueda representar realmente en el crecimiento de estas empresas y de este sector industrial, ¿no? Y de las personas naturales. También, porque bueno, son las personas también que necesitan, pues bueno, hacer inversiones y cubrir parte de sus necesidades. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Luigi Picella. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Recuerda nuestras redes sociales en nuestra red social de Instagram, @argumentosgb. Tienen allí publicado el post con nuestro entrevistado de esta jornada, Luigi Picella. Pueden colocar sus comentarios y preguntas. Ya tenemos aquí algunas dudas de la audiencia que más adelante vamos a estar leyendo para nuestro invitado de esta jornada. Hablamos acerca de estas cifras de crecimiento. Y antes de avanzar, como mencionaba, bueno, a las expectativas que hay para lo que resta de este 2025, ya cerca de terminar pues este primer trimestre del año, el tiempo avanza realmente rápido. Es también consultar con este tema de las cifras de crecimiento, siempre hay dudas porque, bueno, por ejemplo, desde el sector de alimentos, que es el que siempre registra crecimiento, incluso allí dentro hay empresas que les puede ir bien y otras que no les puede ir también. Realmente el escenario económico de nuestro país es complejo. El tema de, bueno, muchos de los elementos que mencionaba al inicio inciden también en cómo le pueda ir a cada una de estas industrias. Y a la vez también las personas se preguntan cómo se refleja ese crecimiento para los ciudadanos y a la vez también en términos de precios. Las personas dicen, bueno, hay algunos sectores que crecen, pero a la vez también me crecen los precios. Sí, hay dos factores allí importantes. Uno es generado por la inflación en sí. Eso ya va a determinar aumentos de precios. Pero ¿en qué favorece el hecho de que la industria nacional crezca? Bueno, fundamentalmente, también lo dice la encuesta, logramos crecer a nivel de empleo, es decir, a nivel de contratación de personal un 2.5%. Es decir, en la misma medida que hemos alcanzado a producir más y ocupar una capacidad instalada mayor, aumenta el nivel de empleo. Pero también hay una parte positiva que nos gusta resaltar, es el tema de la remuneración promedio a nivel de los operadores nuestros de la industria. Y digo promedio porque la pequeña paga un monto en promedio, la mediana y la grande también tiene mayores remuneraciones a sus trabajadores. Y es que en el trimestre pasado, en el tercer trimestre, teníamos una utilización en la capacidad instalada de 44% y la remuneración promedio era $223 a nuestros trabajadores de manera indexada. En este cuarto trimestre estamos en 48% y la remuneración pasa a $230. No estamos diciendo que estamos satisfechos de ello, ni que sea lo suficiente. Lo que estamos diciendo es que hay un avance y que en la misma medida que esto avance también la remuneración de nuestros trabajadores y el nivel de empleo irá a la par. El otro factor que es importantísimo y es que tú lo decías anteriormente, bueno, los precios suben, bajan. Bueno, hoy tú compras en el automercado, ¿verdad? Te das cuenta que hay no solo variedad de productos, sino te tienes que detener a ver la diferencia en precios que hay. ¿Esto qué quiero decir con ello? Bueno, no solo es la oferta, sino la diversidad de productos, sino que en la misma medida que tú ofrezcas más productos, los precios tienden a disminuir, porque hay más competencia entre nosotros mismos, es decir, entre los industriales, entre las marcas. Allí es donde se ve favorecido el consumidor, adicionalmente a una mayor remuneración y que evidentemente no estamos satisfechos, pero recalcamos por segunda vez de que hay un avance en ese particular. Claro, ciertamente influye mucho en la dinámica del venezolano el tema de, bueno, cómo crezcan los sectores industriales. E incluso hay propuestas que, por ejemplo, hacía Tomás Ucía, que él decía, bueno, hay que rescatar la parte del sector privado,
porque allí es donde se pueden generar los empleos, allí es donde se puede generar la parte de esa inversión que pueda beneficiar directamente en el poder adquisitivo que tienen los venezolanos, que usted lo mencionaba, el tema de la remuneración. Bueno, no solo ellos, sino también en el sector público existe quizás más trabajadores de los que debería tener. Entonces, para hacer ese pase a la parte privada, nosotros tenemos que avanzar. Tiene que haber inversiones, se están estimulando de una u otra manera el tema de las inversiones en las zonas económicas especiales. Hay algunos beneficios para los nuevos inversores y no solo ellos, sino también queremos avanzar en el tema de simplificación de los trámites, hacernos más competitivos de manera tal de que los productos importados cuando lleguen acá sea el consumidor que decida qué producto comprar, pero no con el bolsillo, sino que evidentemente que él tenga los recursos necesarios para que él pueda optar por una mejor alternativa. Bien, y en esta dinámica también, ¿cómo incide la diferencia cambiaria? Sí, eso es un temazo y me voy a explicar. No es sencillo de digerirlo. Durante mucho tiempo se tomó como política el anclaje del tipo de cambio. El tema es que cuando tú anclas el tipo de cambio y la inflación lo supera, los productos nacionales están acá arriba y lo más sencillo era comprar dólares e importar productos en vez de producir, porque había una apreciación del tipo de cambio cuando tú alejas la inflación de lo que es la depreciación del tipo de cambio. Y se estimuló en demasía las importaciones de productos. Llegaron a alcanzar hasta 11.000 millones de dólares, que para el tamaño de nuestra economía es enorme. Esto había que hacer la corrección en el tipo de cambio y dejarlo que se depreciara de manera tal de que alcanzara o alcance en su momento oportuno una tasa de cambio competitiva. Si bien trae inflación, que es cierto, pues un rezago en la tasa cambiaria que había que hacerlo, que hizo que la inflación llegase alrededor de 48%, es todavía una de las inflaciones más altas del mundo, pero ¿sabes cuánto veníamos en el año 2023? 189%. ¿Qué te quiero decir con ello? También hay una desaceleración en la inflación. Y en la misma medida, que es lo que se está haciendo ahorita, sustituir producción nacional por productos importados, esta presión cambiaria debe ir cediendo y en la misma medida que aumenten los recursos del Estado, también va a haber más dólares para llevar al mercado y que la oferta y la demanda a veces es dura, pero es la que pone la realidad. Ahí tenemos que esperar a que haya un equilibrio entre oferta y demanda. Para ello es necesario, como lo dije, incentivar la producción nacional, no las importaciones, y a la postre, quien va a generar empleo es la producción nacional. ¿Sabes que yo pongo como un ejemplo? No tengo nada en contra de los importadores, ¿sabes? Eso es un trabajo lícito y están en todo su derecho. Bienvenidos todos los importadores porque también forma parte de la economía. Pero cuando tú traes un contenedor, necesitas 2 personas para descargarlo. Todo el trabajo o toda esa cadena de producción no la pierdes, no la hay, no generas empleo. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar, producir en el país para que haya una cadena de producción, para que haya mayores impuestos y para que haya generación de empleo. Claro, y allí también hay un factor interesante, claro, en toda esta explicación que hace, que bueno, trae beneficios para ese sector que dice de la producción nacional, pero a nivel de la gente en la calle, es confuso entender cómo va esa diferencia cambiaria porque les afecta a la hora de comprar productos. Entonces quizás no entienden, bueno, como usted lo explica, se trata de una medida que entonces está aplicada en ese sentido, en beneficiar la producción nacional. No necesariamente se hace para beneficiar a la producción nacional, se hace para hacer una corrección y un rezago en la tasa cambiaria. Claro que porque estuvo mucho tiempo estable y anclada con inflación. Entonces, el mismo mercado te impulsa a ello. Y la consecuencia era que te ibas más a los productos importados y la producción nacional no. Hay una parte que, si bien es cierto, la mayoría de los sueldos o los ingresos nuestros están indexados. Es por eso que no se ha sentido tanto. Pero sí ha habido un incremento en los precios en dólares. Se siente entre 10-15% aproximadamente, y eso evidentemente ha afectado un poco el consumo, sobre todo reflejado en ese cierre del año y también a principios de este año 2025. Claro, y le hago la consulta también porque la gente lo escucha en esta explicación y se pregunta, pero ¿y entonces en qué momento esa tasa cambiaria va a ser competitiva? ¿Hasta qué momento va a seguir aumentando? ¿Y hasta qué momento vamos a ver realmente
el reflejo de eso que usted expresaba. Cuando haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de los dólares. Ocurre igual con los productos que yo te estoy diciendo. Si tú ofreces menos dólares y hay más gente comprando dólares, el precio de él tiende. O se crea una tasa que no es la oficial, por decirte algo. Entonces, en la misma medida que éstas se equiparen, se dará lo que estamos hablando de una tasa de crédito, una tasa cambiaria competitiva. Esperemos que estos ajustes sigan y llegue un momento donde se alcanzará. En términos de tiempo, ¿pudiese tener un estimado? No lo hay, porque todo depende también de los ingresos del Estado. Fíjate que no hemos hablado del tema de la flexibilización de las sanciones. Que eso influye. Y influye porque mucho. De ahí es donde se generan hoy el 95% de los ingresos en dólares, ¿no? Bueno, precisamente ese tema vamos a conversar luego de la pausa. Ustedes no se muevan de argumentos, ya venimos. Continuamos en Argumentos conversando con el presidente de Conindustrias, Luigi Piccella, y quedábamos antes de la pausa hablando de, bueno, también cómo incide el tema de los ingresos por la parte de la industria petrolera a nuestro país y también cómo en esto incide las conversaciones que se han tenido entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Si bien hubo un primer acercamiento, hay muchos puntos quizás de negociación que no conocemos, pero de esta negociación y de lo que se pueda seguir conversando a largo plazo van a depender muchas de las medidas que van a incidir precisamente en la industria petrolera. ¿Cómo incide cada uno de estos factores también en esta dinámica que mencionaba, que bueno, también afecta al sector industrial? Bueno, lo que hemos dicho, el tema de las sanciones a Venezuela le hizo mucho daño, como país, como personas, como pueblo, y no cumplieron sus objetivos. Esto evidentemente tiene ya muchos años, y esta flexibilización de las sanciones que hubo, y el caso específico de la licencia número 41, que es la de Chevron, hizo que se produjesen 200.000 barriles adicionales. No de manera lineal desde el inicio a finales de año, sino terminaron 200 y tantos mil barriles adicionales. Estos barriles hizo lo que hoy vemos, o lo que hubo, una ligera, y no voy a decir ligera, sino una estabilidad en cuanto a los ingresos, porque no solo fueron 200.000 barriles adicionales, sino que lo pudiste vender a un precio de mercado y no con descuento, y pudieron regresar al país de una manera más expedita. Esto ayudó a lo que nosotros tenemos hoy acá, una mayor estabilidad. Si bien, como lo dije anteriormente, no hemos resuelto los problemas, porque tenemos todavía una inflación de 48% anual, pero como te dije anteriormente, venimos apenas en el año 2023 de 189%. Y en la misma medida que esto vaya avanzando y el tema de la flexibilización de las sanciones y los ingresos del Estado mejoren, eso se va a ver retribuido en todo lo que es la población, en todo lo que son los ingresos, en lo que son los servicios públicos, en lo que son los hospitales, en lo que son los sueldos de nuestros maestros y el equipamiento tanto de los hospitales como de nuestras escuelas. Claro, justamente, y en ese sentido también ese llamado que hacer es que bueno, es necesario avanzar en ese tema de, bueno, de negociaciones, porque lo que ocurre en la industria petrolera, quizás este tema de las licencias o lo que pueda pasar, muchas veces bueno, escapa de las manos de quien hoy está a cargo de industrias y que bueno, está esperando esas medidas y que está esperando que bueno, se puedan dar cada una de estas condiciones que ha mencionado desde el principio, que son necesarias para estimular ese crecimiento. Tal cual, no solo para estimular el crecimiento. Fíjate que el tema, y por dar un ejemplo de Estados Unidos, el primer tema de ellos es el migratorio. Entonces, tú tienes que generar las condiciones en el país para que la gente no se vaya. Pero adicionalmente a ello tienes que generar las condiciones en el país y que mejore la parte económica para recibir a nuestros connacionales que están en otros países. Entonces, es necesario. Te pongo un ejemplo también. En el año 2020, y a raíz del COVID, el Fondo Monetario Internacional nos correspondía a nosotros como socios 5.000 millones de dólares, 5.000 y tanto. ¿Para qué? Para dirigirlo al tema de la salud. Y se preguntarán, bueno, ¿cuántos son 5.000 millones de dólares? ¿Eso qué es? Voy a poner una comparación. En el año 2023, lo que recaudó el CENIAR fue 5.700 millones de dólares en todo el año. Ese aporte
o esos recursos que nos iban a dar era el equivalente de ellos. Es decir, ¿cómo estaríamos si eso no hubiese ocurrido? En fin, nosotros lo que siempre hacemos votos porque para el caso de Venezuela no solo se mantenga el tema de la flexibilización de las sanciones, sino que ellas se vayan disminuyendo hasta eliminarlas de manera tal de que el país continúe con estos crecimientos que estamos conversando. Bien, y parte de lo que comentaba allí también con los migrantes, tenemos comentarios de la audiencia en nuestra cuenta de Instagram. Por aquí Johnny17 le comenta, dice: saludos Oriami, pregúntale al señor Picela qué piensa sobre el tema de la inmigración y la población de tercera edad y niños en un país que no pueden avanzar con esos problemas. Para alcanzar el nivel económico se necesita educación y una política de impuestos acorde, parte de lo que usted conversaba. Y también le preguntan qué piensa el señor Luigi sobre la corrupción en la economía venezolana. Hay mucha desigualdad y pobreza para emprender, necesitas educación financiera y hay demasiada informalidad y productos falsificados y de mala calidad. Tal cual, todo eso es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice y sobre todo con la parte educativa. Fíjate algo positivo a nivel de recaudación de impuestos. Hoy, o el año 2024, se duplicó la recaudación que había y un poco más. Se recaudaron 5.700 millones de dólares en el 23, aquí 12.000 millones de dólares. Ese dinero evidentemente es para drenarlo a lo que decía bien el compañero allí, educación, salud, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano como país, de manera tal de que nuestros educadores se sientan involucrados en este crecimiento. Porque el país se va a desarrollar con educación. Ahí nosotros estamos en mora con los educadores, pero después en la parte de salud también, con todos los médicos y enfermeras, estamos en mora con ellos. Y en la misma medida que se obtengan mayores ingresos y que todos contribuyamos en este particular, es el país que nosotros queremos. Yo siempre hablo en positivo y yo creo que es lo que nos compete como representantes de las instituciones con las cuales somos voceros e influir para que esto razonablemente se vaya solucionando. Y en ese particular, lo que sabemos hacer es sentarnos, dialogar, promover diálogos con el exterior y con esto para que toda esa gente que está ahí se identifique. En el tema de los pensionados, hay también una propuesta. Déjame decirte que hace poco, o en el mes de junio del año pasado, se aprobó un aporte de las empresas privadas para los pensionados. Hoy los pensionados tienen un bono de guerra equivalente a 40 a 45 dólares. 20 dólares resultaron de ese aporte que hace la empresa privada. Están en esos 45 dólares más los 130 bolívares que se quedaron allí. Te quiero decir con esto, es una mejora. No estamos diciendo que estamos satisfechos. No es lo que merecen ni es lo que se necesita, claro, pero... Y una de las propuestas que hemos hecho de Econindustria, ¿tú sabes cuántos trabajadores hay formales? 1.502.000 formales. Bueno, la pregunta es ¿cuántos de manera informal hay? Y entonces, si bien queremos que nuestros pensionados mejoren sus ingresos, pues también tenemos que aportar esa gran masa de trabajadores informales que hay en el país. Deben aportar para dos condiciones. Primero, para ellos mismos. Cuando ellos pasen a los pensionados, ellos hayan participado en este aporte. Y hoy, como ellos están activos, que hagan un aporte para que los pensionados se les mejoren sus ingresos. Lo que estamos haciendo la propuesta es que haya un aporte único especial dirigido a la seguridad social para que ellos se formalicen. Y es un procedimiento muy sencillo, con tu número de cédula y sin hacer ningún cálculo, que tú aportes una cantidad X de manera tal de que ya tú te formalices y cuando tengas y cumplas tus 60 años, en el caso de los hombres, bueno, ya tú hayas hecho la contribución necesaria para que tú pases a un digno retiro. Es una propuesta que nosotros estamos haciendo para todos los informales que hay, lo que tú te puedas imaginar que estén allí. Lo hago con el mejor sentido. Yo sé que no es muy fácil para mí decir, mira, te vamos a poner a pagar impuestos, pero es necesario. Ya Venezuela no es ese país rentista, dependemos del petróleo, pero no es excesivo petróleo que teníamos. Saquen ustedes en sus casas un cálculo. Antes vivíamos con 3.300.000 barriles y ahora vivimos con 1 millón de barriles diarios. Bien, es importante eso que mencionaba, avanzar a la formalidad y muchos quizás de las denuncias o quizás comentarios que vemos tanto en redes sociales como de algunos especialistas es que, bueno, también muchas de las medidas que hay, si bien ayudan a avanzar ese camino de regularizar y quizás de aportar estas medidas como por ejemplo lo fue con la ley de pensiones, también muchos estimulan hacia la informalidad. Tal cual.
Nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Luigi Picella. Ustedes no se muevan de argumentos. Estamos ya en la última parte de nuestro programa de argumentos con Luigi Picella y ya para finalizar, bueno, hablar en lo que nos queda de tiempo de estas perspectivas que quedan para este 2025, bueno, aproximadamente 3 minutos. Sí, bueno, evidentemente siempre arrancamos un primer trimestre, el primer trimestre es más bajo usualmente que el cuarto porque es donde hay mayor actividad económica, hay mayores ingresos, este es un poco más bajo. No obstante, tenemos perspectivas y hacemos proyecciones. Una de ellas es llegar alrededor del 50% de utilización en la capacidad instalada y en cuanto al crecimiento, no lo dice el presidente de Conindustria, lo dicen los industriales, tienen unas expectativas de crecimiento de 10.8% en este año 2025. Lo positivo es que la pequeña industria también se siente reflejada en ese incremento y lo que nosotros vamos a hacer, y es lo que sabemos hacer, influir ante los organismos decisores de manera tal de que todo esto que conversamos anteriormente se vaya corrigiendo en lo posible de manera tal de garantizar que este crecimiento sea factible para este año 2025. Claro, y eso que menciona es interesante en el sentido de que, bueno, regresando al ejemplo que daba en algún momento, bueno, son cerca de 70 kilos que se perdieron y todavía... 76 kilos. 76 kilos que se perdieron y, bueno, que quizás ganar un porcentaje más no quiere decir que otra vez se recupere el peso necesario para estar estable, para tener ese crecimiento que se quiere, pero son porcentajes que son necesarios para ir avanzando. Así es, porque también los servicios públicos nos tienen que ir acompañando. Nosotros ahorita crecimos un poco más de lo que fueron la generación de servicios públicos. Entonces nuestros crecimientos van a ser lentos, pero lo que queremos es que sea sostenido en el tiempo y que todos nos sintamos beneficiados en ello. Y también como noticia final, cada vez que lleguemos a Guanacaste y veamos un producto nacional que se identifique que lo hacen manos venezolanas, que detrás de ese producto hay mucha gente venezolana trabajando y que si tienen que escoger y el precio lo permite, que escojan lo hecho en Venezuela por manos venezolanas. Me parece excelente esa frase para cerrar, porque es justamente eso, impulsar al final la producción nacional, la mano de obra del país y que, bueno, por ejemplo, en los sectores rurales muchas personas están trabajando, es fuerza y esfuerzo que se coloca allí en esos productos, que al final también, bueno, en este caso quizás hablando de la parte de agricultura, pero a nivel de todos los diferentes productos terminados por venezolanos y por el talento venezolano, que es importante, pues de alguna forma darles valor y eso comienza por las personas que, bueno, adquieren estos productos. Tal cual. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ustedes. Feliz tarde para todos los que nos vieron. Luigi Picella, presidente de Conindustrias. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro programa, por interactuar con nosotros a través de las redes sociales en @argumentosgb en la cuenta de Instagram. Mi cuenta también está a su disposición, @Soriemi. Nos despedimos y también les mandamos saludos de parte de Rosa Colmenares.